Hola chicos, ¿cómo están? Soy profesora Ana Belisa Rumiche del curso de Biología y continuamos con la clase de esta semana con lo que es Ecología del Perú, pero ahora con lo que es consecuencia de la alteración de los ecosistemas. Muy bien, como consecuencia de la alteración irracional de los ecosistemas tenemos la degradación de ecosistemas y una larga lista de especies en peligro de extinción. La degradación de los ecosistemas importantes y con frecuencia altamente productivos en crecimiento tenemos los siguientes ejemplos. Comenzamos con lo que son manglares. Bueno, los bosques de mangles alguna vez fueron muy extensos, que fueron o abarcó desde la boca del río Piura hasta la frontera con Ecuador. Estos son ecosistemas muy productivos y de gran importancia para la reproducción de ciertas especies, en el caso de aves, porque hay aves migratorias que justamente llegan a ese lugar para poder cortejar, ¿no?, a la hembra y poder tener descendencias. Solamente vienen para épocas reproductivas. Hoy los manglares han sido reducidos a pocas áreas y todas ellas intervenidas agresivamente por la cosecha de ciertos productos. O sea, la reducción de la superficie se debe a la instalación de langostineras y también la ampliación de fronteras agrícolas, como lo he escrito ahí, como es en el caso de la tala consecuente del bosque de mangle. También la sobrecosecha de moluscos como las conchas negras y crustáceos como en el caso de los cangrejos. Y también otras que han hecho que se reduzcan las poblaciones existentes de estas especies. En los manglares actualmente no es posible observar especies como en el caso de la pava blanca, que abundaba antes, ¿no? Y también el caso del cocodrilo de Tumbes, que ya en realidad es una rareza. En los manglares de Tumbes lo tienen ya en cautiverio, pero no es posible ya verlo en gran cantidad como era antes. En el caso de los humedales de la costa, estos ecosistemas son importantes para las aves migratorias también, y otras están desapareciendo gradualmente por el drenaje de la implantación de cultivos y también por los procesos de urbanización. Los más afectados son los de Chimbote, Lagunas de Villa, que queda en Lima, Puerto Viejo, que queda en Chilca, y Aguas Santas, que en Pisco. En los ecosistemas costeros, muchos de ellos están siendo urbanizados ya, especialmente en la costa sur de Lima, y también contaminados por las actividades industriales, en el caso de las pesqueras. Están gravemente afectadas, por ejemplo, la bahía de Paita, que queda, ¿no?, aquí mismo Piura, o también la bahía de Chimbote. En el caso de los bosques secos del noroeste, están siendo altamente afectados por la tala y también la extracción de especies valiosas, como en el caso de Guayacán o el Palo Santo, y también las quemas que hacen periódicamente ahí. Los algarrobales, afectados por la ampliación de la frontera agrícola y la tala también para la leña y el carbón. Por ejemplo, aquí en Piura, que se come rico el pollo de abrazo, utilizan bastante esta especie, que son los algarrobos, su madera. Y también amplias extensiones en la costa norte y en Ica han desaparecido, donde también se encuentra ahí, casi por completo. En el caso de los bosques de la selva alta, han sido reducidos considerablemente en las zonas con acceso de carreteras por la ocupación de colonos. Mm, en el caso de los ríos costeros, muchos de ellos son muy alterados por la contaminación urbana, también por la minera y la agrícola, y también por la extracción de agua para riego. Varios de ellos son como las cloacas en el caso del río Rima y en el río Chillón.
En el caso de las especies en peligro de extinción, la lista de especies en peligro de extinción de flora y también de fauna nacionales es muy larga y abarca varios miles de especies endémicas de plantas y también varias decenas de especies en peligro directo por las actividades económicas de las transnacionales. Al respecto, existe una lista oficial que no refleja en absoluto la magnitud del problema existente, porque incluso no incluye las especies endémicas. El siguiente punto es la normativa de la flora y fauna silvestre. Para la conservación y la explotación de las especies animales y vegetales se encuentran reguladas por varias normas, siendo el principal documento el Reglamento de Conservación de la Flora y Fauna de la Ley Forestal y de Fauna, aprobado por el Decreto Supremo número 158-77 AG, dado en la Casa de Gobierno el 31 de marzo de 1977. Como reglamento de conservación de flora y fauna silvestre tenemos 147 artículos. Ahora, ¿qué es la fauna silvestre? Bueno, son todas las especies de animales que viven libremente en las regiones naturales del país, ¿no? Así como los ejemplos de las especies domesticadas que por abandono u otras causas se asemejan en sus hábitos a las silvestres. Entonces, ¿cómo podemos o cómo serían las categorías de las especies de flora y fauna silvestres? Bueno, en el artículo 7 de dichos reglamentos se les clasifica en especies en vía de extinción, especies vulnerables, especies raras y especies en situación indeterminada. Vamos a ver cada una de estas. Muy bien. En el caso de las especies en vía de extinción, son aquellas que están en peligro inmediato de desaparición, ¿no? Y cuya supervivencia es imposible si los factores causantes continúan actuando. Entre las especies tenemos el mono de coto de Tumbes, el mono chorocola amarilla, el lobo de crin, la nutria del noroeste, el lobo grande del río, el oso de anteojos, el guanaco, el ciervo de los pantanos, el suri, el pingüino de Humboldt, el zambullido de Junín, la pava aviblanca, el guacamayo verde de cabeza celeste. Cabe indicar que algunos investigadores consideran a la chinchilla, que es una especie de roedor, como probable extinta. Aún no se sabe. Ahora, con las especies vulnerables, son aquellas que por exceso de caza, por destrucción del hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies en peligro de extinción. Entre las especies tenemos al osito hormiguero norteño, al oso hormiguero también, al armadillo gigante, al mono coto, al mono choro, al mono ardilla, al tigrillo, al gato tigre, el otorongo, también conocido como jaguar. También está el tapir, la vicuña, el venado, el zambullidor del titicaca, el pelícano, la pariguana, el cóndor andino, el halcón peregrino, la pava negra. También tenemos a la tortuga verde, al lagarto blanco, también al lagarto negro. En lo que es especies raras, son aquellas cuyas poblaciones naturales resultan escasas para su carácter endémico y otras razones y que podrían llegar a ser vulnerables. Entre las especies tenemos al armadillo peludo, al perro del monte, el picaflor admirable, el picaflor de Porcuya, el picaflor de Harter, el carpintero terrestre, la boa
la anaconda, el lagarto enano. Por último, las especies en situación indeterminada son aquellas cuya situación actual se desconoce con exactitud en relación con las categorías anteriores, pero que existen la debida protección. O sea, de todas maneras, si no se conoce la situación de estas especies, se deben proteger. Bueno, entre las especies tenemos al ratón de agua, el zorro de orejas cortas, el venado cenizo, la salamandra peruana, la boa verde, la boa marrón, el camaleón rojo, el perico, la lana cornuda, la rana marsupial y la rana del Titicaca. Quiero agregar también en mencionar, no solamente en el caso de la fauna que está en peligro de extinción, también quiero mencionar aquellas plantas que también están en peligro de extinción. Bueno, y esto es debido a que en nuestro país pues se han ido perdiendo grandes extensiones de bosques debido pues a una mala planificación de las ciudades y también a la tala indiscriminada, como es en el caso de Hualtaco y en el Guayacán, que está en la costa norte. Lo mismo se puede apreciar con los árboles maderales de la selva, como en el caso del cedro. Hay una que le llaman el diablo fuerte, hay un árbol que se le llama el caoba y el tornillo, que comúnmente las industrias lo utilizan mucho para hacer lo que es mueblería, por lo que su madera es muy resistente, es muy durable, ¿no? Ok, entonces la caoba y el diablo fuerte se encuentran en vías de extinción, mientras que el nogal, el tornillo, el cedro están en situación vulnerables. ¿Ok? Asimismo, la sobreexplotación y la ausencia de estudios científicos dirigidos por el Estado generan, bueno, riesgos, ¿no? En plantas como en el caso de la puya de Raimondi, el guarango, la leche caspi, incluso las orquídeas. Por eso es que en el Perú existen lo que son las áreas naturales protegidas, que justamente van a ser instituciones que van a ver justamente cómo conservar a estas especies. Entonces, con una abreviatura es ANP. Entonces, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Son espacios continentales y marinos del territorio nacional reconocidos y establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y los demás valores asociados al interés cultural, así como la contribución al desarrollo sostenible del país. Entonces, según el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y también de las áreas naturales protegidas. Ahora, con las áreas naturales vamos a tener parques nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales, bosques de protección, también refugios de vida silvestre. Entonces, las unidades de conservación van a ser justamente estas áreas protegidas que constituyen áreas naturales de dominio público, chicos. Entonces, son normativas que están dados en el reglamento, ¿no? Las unidades de conservación van a establecer el reglamento de conservación de flora y fauna silvestre. En una de ellas también están las zonas reservadas, como son los cotos de caza y las reservas comunales. Todas las unidades de conservación constituyen el SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Unidades de Conservación. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana explicando cada una de estas áreas naturales protegidas. Hasta luego, chicos.